Señoras y señores, bienvenidos a www.estopensamos.com. Nos es grato dar la bienvenida al candidato asambleísta nacional por las listas 2 de Unidad Popular, el profesor Jorge Escala. Le damos la bienvenida aquí en www.estopensamos.com. Gracias, estimado Pepe Medina, por esta importante entrevista en este espacio de medio de comunicación vía online. Solo una aclaración: soy Jorge Escala Zambrano, candidato asambleísta por la lista 2 de Unidad Popular en el distrito 2, o lo que se llama circunscripción 2 de la provincia del Guaya, todo lo que es el norte de la ciudad de Guayaquil, la parroquia Tarqui más conocida. Y vamos a la Asamblea Nacional con Giovanni Atariguana. Él es nuestro candidato, lidera la lista de asambleístas nacionales, y vamos, como hemos dicho, a la Asamblea Nacional con el propósito de recuperar derechos de la juventud, de los trabajadores, de los pueblos del Ecuador. Voy a la Asamblea Nacional con el propósito de crear leyes que reactiven la economía del país y generen fuentes de trabajo. Voy a la Asamblea Nacional a dar duro combate a la corrupción. Y para desarrollar estos tres ejes fundamentales, vamos con Yacu Pérez a la presidencia de la República. De tal manera que el 7 de febrero los pueblos del Ecuador nos vamos a levantar con una victoria, con el propósito de construir el Ecuador, un nuevo Ecuador. En los barrios, allá en Cañaveral, en Bastión Popular, en La Ladrillera, sectores excluidos, marginados, anhelan un cambio, quieren castigar el pasado de atraso y corrupción de la época del feriado bancario. Ya no quieren más ser gobernados por los mismos de siempre, pero también quieren castigar el pasado de corrupción de la década correísta, de la prepotencia y de la corrupción correísta. Es la hora, es la alternativa de los de abajo, y esa opción y esa alternativa la representa Yacu Pérez con la lista 2 para asambleísta de Unidad Popular en todo el territorio nacional y aquí en la provincia del Guayas. Pero la preocupación, profesor Escala, es el altísimo nivel de corrupción y de credibilidad en el cual se ha visto embadurnado, vemos así, para hablar un término común, la Asamblea. ¿Por qué ir a un organismo tan desprestigiado, profesor Bueno, Escala? es el primer poder del Estado, uno de los poderes donde se desarrolla o se soporta, se sostiene la República. De tal manera que ahí es donde se generan leyes a favor o en contra del pueblo, pero más es en contra. Esa Asamblea Nacional, que solo tiene el 2% de respaldo, repudiada, rechazada por la juventud, por los trabajadores, por la inmensa mayoría de ecuatorianos, ya no puede seguir más. Tiene que ser reemplazado por los luchadores sociales y populares de la lista 2 de Unidad Popular. Por esa asamblea que se robó el carnet a las personas con discapacidad, esa asamblea que le robó hasta sus propios trabajadores con los diezmos, estimado Pepe, esa asamblea que negó hace un año la reforma al Código Orgánico Integral Penal para establecer la figura de incautación de bienes mal habidos para todos aquellos funcionarios, autoridades de elección popular que se han llevado la plata del Estado. Esa asamblea ya no puede continuar. Por eso vamos a endurecer las penas, a reformar el Código Integral Penal con el propósito de establecer la incautación de bienes mal habidos, lo que no pudo hacer esa Asamblea Nacional. Esta ley de extinción de dominio, que ya hace 2 años aquí en la provincia del Guayas con nuestro compañero Jaime Lenín Hurtado hicimos la presentación de una propuesta, al final de cuentas fue aprobada, pero previo acuerdo. 67 legisladores de varias tiendas políticas, ahí se ven cómo se juntan, se unen para cuidarse las espaldas, protegerse de los actos de corrupción.
Entonces, 67 legisladores pretendieron impedir la aprobación de esta ley. Como no alcanzaron 70 votos, se pusieron al descubierto y previo acuerdo votaron, la aprobaron. ¿Cuál fue el acuerdo? Que Lenín Moreno vete la ley de extinción de dominio, quitándole dos cosas fundamentales: la retrospectividad y el hecho de que sea imprescriptible estos delitos o estos bienes mal habidos, bienes que no puedan justificar su origen, o bienes ilícitos. Entonces, si ese es el despropósito, social cristiano, creo, correísta, morenista, se juntaron, Sociedad Patriótica que preside la Asamblea Nacional con César Solórzano, se juntaron, como dice el pueblo en las calles, Dios los cría y la corrupción los une, se juntaron para bloquear una ley o para hacer una ley muerta. Eso no puede ocurrir, por eso tienen que ser castigados en las urnas, votando por Yacu Pérez para presidente y para asambleísta por la lista 2 de Unidad Popular. ¿Pero y qué es lo que quieren entonces? Que la corrupción y esto de incautar bienes se lo haga a partir de ahora, es decir, la década robada, los 4 años del morenismo, el tiempo que se robó en la época de Febres Cordero, de Maguad, etcétera, etcétera. Eso está intocado. Queda en la impunidad. Obligado y sacramentado. Así, eso no puede ocurrir. Si usted tiene un bien y ha sido funcionario de elección popular, yo en un momento también fui asambleísta, de tal manera que estamos sujetos también al control, a la investigación. ¿De qué tienen miedo? Que nos investiguen. Si no podemos justificar o no pueden justificar los bienes, y si son ilícitos, el Estado tiene que intervenir, y esos bienes convertidos ya en recursos serán invertidos en salud y en educación, dice la ley de extinción de dominio. De tal manera que si ellos, el gobierno y todos los candidatos que hoy tienen los partidos que se opusieron a la ley de extinción de dominio, pretenden convertir esta ley en ley muerta, nosotros vamos a recuperar la contundencia, lo sustancial de esta ley que no puede ser eliminada. Entonces ahí estamos diciendo las propuestas que llevamos para combatir la corrupción. Hay que recuperar lo robado, pero esta ley de extinción de dominio también debe tener otras normas complementarias. Para poner un ejemplo, no solamente incautarle los bienes, nunca más podrán ser candidatos de elección popular aquellos que se han llevado la plata del Estado ecuatoriano. Eso significa reformar varias leyes, por decir el Código Electoral o el Código de la Democracia, la Ley de Servicio Público y otras normas, que no puedan ni siquiera ejercer cargo público. De por vida. De por vida. De tal manera que hay que sentar ya un precedente, porque estamos cansados de tantos actos de corrupción, que esta corrupción se nos ha llevado la medicina, los especialistas médicos, se nos ha llevado la escuela, se nos ha llevado el salario digno, han dejado abandonado y quebrado al campesino porque no tienen crédito, se nos ha llevado la plata de la seguridad social, la corrupción, han dejado miles de estudiantes bachilleres sin cupo en la universidad, precisamente porque recortaron con Correa y con Moreno el presupuesto para la universidad. Entonces hay que darle duro combate, hay que parar la corrupción, pero no pueden frenar la corrupción los causantes y los que se han beneficiado de ella. Por eso el pueblo los va a castigar en las urnas, estimado Pepe. Ahora el hecho de las vacunas, vean lo que está pasando con las vacunas. Hasta con eso, es que no, esta gente no tiene sentimiento. Miren cómo en plena pandemia, mientras la gente moría en las casas, en los hospitales, esta gente se robaba las mascarillas, se robaban los insumos médicos, se robaban hasta los respiradores. Eso no puede ocurrir en el país. Vamos a sentar un precedente. Vamos a inaugurar la ética, la moral, con Yacu Pérez desde la presidencia de la República y con los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular. Hoy, Pepe, queremos informar, vamos a estar en la Corte Constitucional. Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad a la ley que creó y fue aprobada en diciembre, 31 de diciembre del 2020, esta ley de simplificación tributaria, simplificación y progresividad tributaria. Le han
impuesto, le han clavado un impuesto a los pequeños y medianos productores, a los microempresarios. Le graban con el 2% a las ventas. Y en esta crisis, que no venden o vende poco, los empresarios que tienen un negocio pequeño, tienen que pagarlo, lo llevan a la quiebra. Eso no puede ocurrir. Entonces, los pequeños y medianos empresarios, los que denominan, los que trabajan o son reconocidos a través de las pymes, tenemos que castigar en las urnas. ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes votaron por esa ley? Social cristianos, creo, morenistas, correístas. Y hoy te vienen a pedir el voto, son los causantes de tu tragedia. Hoy tienes la oportunidad de enterrarlos en las urnas. Por eso vamos a la Asamblea Nacional. Si la Corte Constitucional no tramita la acción de inconstitucionalidad que Unidad Popular Lista 2 hoy presentará aquí en la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Corte Constitucional, de seguro con el bloque de asambleístas que vamos a llegar a partir del 7 de febrero y en mayo nos posesionamos con el nuevo gobierno, será en las normativas que trataremos, será la prioridad de echar abajo todas esas normas que han afectado y han llevado a la quiebra a los comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios. Miren ustedes, Pepe, el 90% de los negocios, de los pequeños y medianos empresarios, quiebran a los 3 años, no tienen acompañamiento del Estado, no tienen la asistencia técnica, no tienen la capacitación, no tienen seguro de riesgo. Por lo tanto, si bien es cierto, emprenden un negocio, trabajan 3 años y vuelve a incrementarse en la tasa de desempleo y son más afectados a la juventud. Eso tiene que cambiar y vamos a garantizarle entonces el emprendimiento con el acompañamiento del Estado y la inversión por parte del Estado a las pymes, que se ha demostrado que son los que generan el 75% de las fuentes de trabajo. No es como nos venden los grandes empresarios evasores de impuestos, que ellos son los que generan plazas de trabajo. No, las pymes son los que generan el 75% de las fuentes de trabajo en el país. Entonces el Estado tiene que dotarles de normas que les garanticen la supervivencia, que les garantice la sostenibilidad de sus negocios. Hay que recuperar derechos de la juventud. Ya 1 millón de bachilleres, hijos del pueblo, no pueden ingresar porque el Correato y Lenín Moreno les negó el derecho al acceso a la universidad. Con Yacu Pérez a la presidencia de la República, con Jorge Escala, asambleísta de la lista 2 de Unidad Popular por el Distrito 2, con Giovanni Atariguana, vamos a reformar la ley de educación superior para garantizarle el libre ingreso a nuestros jóvenes bachilleres. Vamos a echar abajo ese examen ser bachiller. La CENESID no existe en la Constitución y lo que no existe en la Constitución es ilegal. Por lo tanto, la norma tiene que tener correspondencia con el mandato constitucional. Solamente existen 2, el Consejo de Educación Superior CES, que es el que dicta política y regula el sistema educativo, y el Consejo de Acreditación de las Universidades. La Secretaría no existe, es ilegal, lo creó Correa, más burocracia, pero sobre todo creó para intervenir las universidades, afectar, atentar a la autonomía y negarle el derecho a los jóvenes al libre ingreso. Eso tiene que terminar porque vamos a garantizar la autonomía, vamos a garantizar la inversión en ciencia, tecnología, en investigación para las universidades y vamos a acabar con las intervenciones. Roberto Paz tiene que salir de la universidad porque está de manera ilegal. Es parte del reparto que se dio en la Asamblea Nacional. Su hija asambleísta hoy quiere repetirse. A ella le tocó la universidad, otros se llevaron hospitales. Eso no puede ocurrir. Hay que rescatar la Universidad de Guayaquil y devolverle la autonomía como tiene que ser la emblemática universidad estatal de nuestra provincia. Para terminar, profesor Escala, ¿qué llamado le hace a la ciudadanía para que salga a votar? Porque ya se está corriendo el rumor de que por la pandemia la gente se va a abstener de salir porque tiene miedo de contagiarse, preferirán pagar multas. Va a haber un
un gran ausentismo. Bueno, en estas elecciones nos jugamos la vida, nos jugamos el presente y el futuro. Por lo tanto, se necesita enterrar ese pasado de corrupción y hay que aportarle a lo nuevo, construir la patria de justicia y bienestar para la inmensa mayoría de ecuatorianos. Por eso hacemos el llamado para que adoptemos todas las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el alcohol, determinen el horario, que es hasta las 5 de la tarde. Eso de que por número de un horario iban a votar, eso ya quedó descartado. De tal manera que tomemos la decisión de ir a las urnas y votar diferente, castigar el pasado de corrupción, el pasado de la banca chulquera y el pasado de la década de corrupción y prepotencia correísta. Es la hora del cambio. Vamos a implementar parte de la minga por la vida, es la minga por la vivienda. Con Yacu Pérez y los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular, vamos a legalizar todos los asentamientos populares que tienen entre 10, 15, 20 y 30 años, como Cañaveral, como Ciudad de Dios, Voluntad de Dios, como La Ladrillera y otros asentamientos populares que el municipio ha sido incapaz de legalizar. Pero vamos a hacer posible también las viviendas de carácter popular. El municipio con el gobierno central llegarán con la legalización de la tenencia de la tierra, también llegarán con los materiales de construcción, y la comunidad organizada pone lo que mejor sabe hacer, la mano de obra. Usted encontrará allí el maestro constructor, el electricista, y de tal manera que también va a intervenir las universidades, los colegios profesionales en esta línea de la construcción, y el Estado tendrá que resolver un déficit de 5 millones de personas que no tienen vivienda digna. Claro que no la vamos a resolver esta herencia de los que hoy quieren volver a dirigir los destinos del país, pero en buena medida este problema tendrá que ser resuelto de manera importante, significativa, en los 4 años del gobierno patriótico popular de Yacu Pérez y con los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular. Queremos agradecerle al profesor Jorge Escala, candidato a asambleísta por el distrito 2 de la provincia del Guayas, candidato a asambleísta, y le deseamos éxito, profesor. Muchas gracias. Y que, bueno, el éxito en sí signifique que los corruptos ya no nos gobiernen. Así es la oportunidad que tenemos para castigarnos en las urnas.